La noche en que todo volvió a empezar, no tuvo nada de extraordinario en apariencia. Era una de esas noches frías y silenciosas en las que el mundo parece suspendido entre el cansancio del día y la ansiedad de lo que vendrá mañana. Yo estaba sentada en mi sala, con la luz tenue encendida y el celular en la mano, leyendo los viejos mensajes que nunca me atreví a borrar. No sé si era nostalgia, curiosidad o esa necesidad absurda de volver a mirar el dolor solo para comprobar que ya no duele tanto. Pero ahí estaba, repasando un pasado que juré no volver a tocar. Habían pasado casi 2 años desde el desastre, desde el derrumbe, desde el día en que mi vida se partió en dos. 2 años desde la traición, la vergüenza, el divorcio, el derrumbe emocional. Y aún así, al volver a leer mis propias palabras, sentí el latido acelerarse, como si todo estuviera ocurriendo otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado. Es extraño cómo algunas cicatrices dejan de doler, pero nunca dejan de arder. Cuando regresé a mi cuenta y vi la marea de mensajes, el apoyo, las preguntas, los ¿estás bien?, casi no supe cómo reaccionar. Era como ver un eco de mí misma atravesando los recuerdos. Personas que jamás conocí habían estado ahí, conmigo, en los momentos más oscuros. Otros compartían historias similares, dolorosas, casi idénticas. Algunos hablaban de novios traicioneros, de excusas absurdas, de culpas que caían sobre cachorros y accidentes inventados. La humanidad puede ser cruel, pero también puede sostenerte cuando ya no te quedan fuerzas. Y aún así, mientras observaba todo eso, mientras dejaba que las palabras ajenas me abrazaran, supe que todavía había una parte de la historia que no había contado. No porque no pudiera, sino porque en su momento dolía demasiado escribirla. Ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento en que decidí volver al principio. Kai y yo todavía compartíamos departamento en ese entonces. 2 sobrevivientes en un refugio improvisado, 2 personas remendando su vida con paciencia, silencio y café barato. Nuestra convivencia era casi ritual. Sabíamos cuándo el otro entraba, cuándo salía, cuándo respiraba diferente. No porque fuéramos invasivos, sino porque el dolor compartido nos mantenía alerta, sincronizados, como náufragos que se vigilan mutuamente para no hundirse. Yo seguía en medio del divorcio, atrapada en ese limbo legal y emocional donde el pasado todavía no se va, pero el futuro aún no llega. Kai, por su parte, intentaba rehacer su vida con una calma quieta y silenciosa, o al menos eso creí. Una noche me contó que iba a una cita. Sonrió con esa mezcla de nervios y alivio que solo alguien que está aprendiendo a respirar otra vez puede sentir. Yo lo felicité, deseándole lo mejor, aunque por dentro todavía llevaba cicatrices frescas. Yo no estaba lista para nadie. No quería repetir errores ni abrir la puerta a otro desastre emocional. Pero las cosas con Kai nunca fueron simples. Las primeras citas pasaron, y luego se detuvieron. Semanas después, él me confesó que había intentado volver a ver a Marie. La voz se le quebró al decirlo. Yo lo escuché llorar en el sofá, destrozado por un cierre que nunca llegó a existir del todo. Y en ese momento, por más que la razón gritara que debía mantener distancia, elegí acompañarlo. El dolor compartido es un lazo peligroso, y nosotros ya habíamos cruzado ese punto sin darnos cuenta. Creímos que ese capítulo estaba cerrado. Creímos que el tiempo lo había sepultado. Nos equivocamos. Pasaron los meses. Empezamos una rutina de reconstrucción. Trabajo, gimnasio, comida sencilla, conversaciones largas que a veces terminaban en silencio. Entre risas nerviosas y cicatrices en proceso, Kai conoció a otra chica, Grace. 20 y tantos, dulce, amable, maestra de primaria. Una sonrisa suave, una calma engañosa, esa apariencia luminosa y serena que tantas veces esconde grietas invisibles. Las citas empezaron a volverse largas, demasiado largas. Se iba temprano, volvía tarde. Horas y horas fuera. Siempre lejos, siempre distante. El patrón se repetía, pero esta vez algo no encajaba. Cada detalle se iba acumulando en mi mente como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar. Los lugares a 2 horas de distancia, las excusas vagas, el tiempo perdido en trayectos innecesarios, la ausencia total de información sobre dónde vivía ella, aun cuando ya había estado varias veces en nuestra casa. Era como si Grace existiera solo dentro de esos espacios ajenos, lejos, escondidos, cuidadosamente diseñados para no dejar rastro. Y las alarmas empezaron a sonar. No era desconfianza, era instinto, era memoria, era experiencia. Una noche, mientras el departamento se encontraba en ese silencio incómodo que no necesita palabras para ser abrumador, tomé el celular y busqué su nombre. No esperaba nada, tal vez estaba exagerando, tal vez todo era paranoia nacida del pasado. Pero entonces apareció. Grace, de blanco, un vestido de novia resplandeciendo bajo luces de ceremonia. Y a su lado, Mike, su esposo. La imagen congeló el aire en mis pulmones. El mundo se inclinó un poco y supe sin tener que leer nada más que el desastre ya estaba en marcha.
Corrí a la habitación de Kai, temblando, con la pantalla del celular brillando como un disparo en la oscuridad. Lo desperté, lo confronté, le mostré las fotos. Mis palabras salieron atropelladas, desesperadas, llenas de rabia y miedo. No quería verlo caer otra vez, no quería ver a alguien que apreciaba convertirse en víctima ni en cómplice. Pero su reacción no fue lo que esperaba. La ira no explotó contra Grace, explotó contra mí. Y ahí, en medio de gritos, reproches y heridas viejas arrancadas de cuajo, comprendí que una verdad mucho más oscura se escondía detrás de todo. Una verdad que él no quería admitir, una verdad que estaba a punto de destruirlo todo. Y esa fue la noche en que todo se quebró. El silencio después de los gritos siempre es peor que los gritos mismos. Hay un tipo de quietud que no trae paz, sino eco, una resonancia amarga que se queda flotando en el aire como polvo después de una explosión. Así quedó el departamento esa noche, inmóvil, cargado, irreconocible. Kai estaba sentado en el borde de la cama, con el rostro entre las manos, respirando con dificultad, mientras yo permanecía de pie frente a él, aún con el teléfono en mi mano como si fuera un arma que ya no sabía cómo bajar. Yo había entrado a su habitación con la intención de advertirle, de protegerlo, de evitar que se hundiera una vez más en ese infierno del que tanto trabajo le había costado salir. Pero el dolor tiene la extraña capacidad de distorsionarlo todo. Para él, mis palabras no fueron un gesto de cuidado, sino una amenaza, una invasión, una herida abierta de nuevo. ¿Por qué estabas buscando su nombre?, me dijo al fin, levantando la cabeza, con los ojos vidriosos y una expresión que mezclaba cansancio, enojo y algo mucho más profundo. ¿Qué derecho tienes a investigar a las personas con las que salgo? No supe qué responder al instante. La pregunta me golpeó como un cubetazo de agua fría. No me había detenido a pensar en eso. Yo lo había hecho por impulso, por intuición, por ese instinto que se activa cuando algo huele mal y el cuerpo detecta peligro antes que la razón. Pero desde su perspectiva, yo había cruzado un límite. «Kai», dije con voz suave, temblorosa, intentando no romperme. Lo hice porque te vi repetir patrones, porque la historia se parecía demasiado, porque no quería verte sufrir otra vez. Él se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. El reflejo de la ciudad nocturna se mezclaba con las sombras alargadas en su habitación. Lo vi morderse los labios como si estuviera conteniendo una confesión que no quería decir, algo que llevaba tiempo ocultando, algo que lo devoraba por dentro. «No entiendes», susurró, casi para sí mismo. Me acerqué unos pasos, pero no demasiado. Ya había fuego suficiente entre nosotros como para arriesgarme a encenderlo más. «Entonces, ayúdame a entender», respondí con calma. «Dime qué está pasando». El silencio volvió a caer, espeso, pesado. El reloj de la sala marcaba las horas con una precisión cruel. Yo sentía que el tiempo se abría en capas, como si aquella noche estuviera conectada a miles de decisiones anteriores, errores, secretos, grietas invisibles que al fin comenzaban a romperse. Kai respiró hondo y habló. Su voz fue primero un hilo débil, inseguro, pero poco a poco el relato fue tomando forma, cuerpo, sentido. Cada palabra adquiría peso como piezas de una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada y que ahora, sin remedio, debía salir a la luz. Me contó que Grace no había aparecido de la nada. No era una coincidencia. No era solo una chica amable con la que había decidido rehacer su vida. La conocía desde antes, desde mucho antes, de lo que me había dicho. Sus primeros encuentros no habían sido casuales ni espontáneos. Habían sido continuaciones. Kai había intentado cerrar su pasado con Marie, pero nunca lo había logrado del todo. La herida estaba abierta, aunque se esforzara en negarlo. Cuando la relación terminó, él se quedó atrapado en un duelo incompleto, en esa zona gris donde las despedidas nunca ocurren realmente, solo se transforman en dudas que te persiguen cada vez que intentas avanzar. Y Grace apareció en ese intermedio, en ese terreno frágil, en ese vacío emocional que todavía no terminaba de cicatrizar. Por eso, cuando la conoció, no la vio como una posibilidad nueva, sino como un refugio, un lugar donde esconderse de lo que aún dolía, una salida que parecía pacífica, limpia, distinta. Pero las cosas nunca son tan simples cuando se toman desde el dolor. Yo quería creer que estaba listo, me dijo con los ojos rojos, brillantes. Quería convencerme de que esta vez iba a ser diferente, de que no iba a repetir lo mismo, que ya había aprendido. Pero no había aprendido, o no lo suficiente. Grace, por su parte, también guardaba secretos. No se presentó como una mujer casada, no como alguien que vivía una doble vida. Ella se mostró frágil, herida, carente de afecto. Se describió como alguien que estaba en un proceso, en medio de una separación complicada, atrapada en un matrimonio muerto. Palabras cuidadas, calculadas, seleccionadas para despertar empatía, para inspirar rescate, para justificar ausencias. «Yo la creí», dijo Kai con la voz quebrada, y allí comprendí algo devastador. No era solo traición, era manipulación.
Kai no estaba viviendo un romance clandestino consciente, estaba cayendo en una historia cuidadosamente construida, por alguien que ya sabía mentir, por alguien que ya había jugado este juego antes. Sin embargo, por más dolor que pudiera sentir por él, había algo que no podía ignorar, algo que como espina clavada seguía ahí, mi propia vulnerabilidad, mi propio pasado, mi propio límite. Kai, dije despacio, aunque ella te haya mentido, tú también cometiste el error de seguir adelante sin asegurarte. Sabías que algo no estaba claro, pero preferiste no preguntar, no confirmar, no mirar. Él cerró los ojos, y supe que mis palabras habían dado en el punto exacto, porque no era la primera vez, ni para él, ni para mí. Todo aquello era un reflejo torcido, una repetición maldita de lo que ambos ya habíamos vivido de distintas formas, historias de engaños justificados, verdades disfrazadas de sentimientos, silencios convertidos en complicidad. No era una simple coincidencia, era un patrón, y los patrones, si no se rompen, se repiten. No quería perderla, admitió al fin. Sentí que, si hacía preguntas, si presionaba, iba a desaparecer. Y ahí estaba el nudo, el mismo miedo de siempre, el terror al abandono, la angustia de quedarse solo, la necesidad de aferrarse a lo que fuera antes que enfrentar el vacío. Yo lo miré largo rato, no como juez, no como víctima, sino como alguien que conocía demasiado bien ese mismo miedo. Las semanas siguientes fueron un campo minado. Grace seguía escribiéndole, seguía buscándolo, seguía apareciendo en su vida como un fantasma bien maquillado. Lo llamaba a escondidas, le prometía que las cosas cambiarían, juraba que solo necesitaba tiempo. Mientras tanto, su vida pública seguía intacta. Su esposo, su casa, su ceremonia reciente, su sonrisa impecable en redes sociales, una doble vida perfecta. Yo observaba todo con una mezcla de rabia y tristeza. Quería gritarle, quería sacudirlo, quería obligarlo a ver, pero también sabía que nadie abre los ojos hasta que está listo para hacerlo. No puedes rescatar a alguien que aún cree que el fuego calienta más de lo que quema. Pero tampoco podía quedarme callada. Así que un día, mientras la tarde caía y el cielo se teñía de un tono naranja melancólico, me senté frente a él en la sala. No había gritos, no había tensión inmediata, solo un peso silencioso entre nosotros. Kai, dije, esto no se trata solo de Grace, se trata de ti, de lo que eliges aceptar, de lo que permites, de lo que te convences de llamar amor. Sus manos temblaron, sus ojos evitaron los míos. Lo vi luchar consigo mismo, lo vi enfrentarse a la versión de él que prefería vivir entre medias verdades, y entonces se derrumbó. Lloró, pero no como la primera vez, no como alguien al que le habían roto el corazón. Lloró como alguien que por fin estaba viendo su propia herida interna, no la externa, no la causada por otros, la suya, la de origen, la que llevaba años escondida. Esa noche fue el verdadero punto de quiebre. No cuando descubrimos a Grace, no cuando vimos las fotos de la boda, no cuando explotamos en gritos. Fue esa noche silenciosa, íntima, brutalmente honesta, cuando Kai se sentó frente a su reflejo emocional y dejó de huir. Y yo también, porque aunque la historia parecía girar alrededor de él, en realidad ambos estábamos dentro del mismo espejo. Ambos habíamos amado desde la carencia. Ambos habíamos tolerado lo intolerable por miedo a perdernos. Ambos habíamos confundido dolor con destino. Y ahora el pasado regresaba no para destruirnos, sino para obligarnos a decidir, romper el patrón o repetirlo para siempre. Pero Grace no iba a desaparecer fácilmente. Las personas que viven de la manipulación rara vez sueltan a quien les sirve de soporte emocional. Su poder no está en el amor, sino en el control. Y Kai, en su fragilidad, seguía siendo terreno fértil para sus juegos. Mensajes, llamadas, promesas, lágrimas calculadas, excusas nuevas. Ahora sí, dame tiempo. Las cosas van a cambiar. Estoy sufriendo también. Tú eres mi único refugio. Cada frase era un hilo y cada hilo lo sujetaba un poco más, hasta que un día algo cambió. Algo pequeño, pero definitivo. Grace cometió un error, un desliz en una conversación, una fecha que no cuadraba, un evento que mencionó sin darse cuenta, y por primera vez, Kai no lo ignoró, no lo justificó, no lo maquilló con esperanza, lo miró de frente, lo cuestionó, y entonces la máscara cayó. Ese fue el verdadero inicio del final. Continuará. El error de Grace no fue grande, no a primera vista. Fue una frase corta, casi insignificante. Una de esas oraciones que cualquiera podría dejar escapar sin darse cuenta. Pero en las historias que sostienen una mentira, los pequeños detalles son los que terminan derrumbándolo todo. Fue una fecha mal contada, un evento que se contradecía con algo que ella misma había dicho antes, una línea temporal que dejó de encajar por completo. Kai la escuchaba con atención, y por primera vez no estaba escuchando como un hombre herido que busca consuelo, sino como alguien que comienza a sospechar de su propia esperanza. Su expresión cambió apenas unos milímetros, cejas tensas, mandíbula firme, silencio donde antes habría asentido por costumbre. Yo lo observaba desde la distancia, sin intervenir, sin presionar, sin dirigir su pensamiento.
Sabía que ese momento no era mío, era suyo. Era el instante en que debía elegir entre aferrarse a la ilusión o enfrentarse al dolor de la verdad. Ella continuó hablando, llena de dramatismo, con esa habilidad casi teatral para construirse como víctima. Dijo que estaba más cerca que nunca de separarse, que Mike ya no dormía en casa, que sus padres no entendían su sufrimiento. Pintaba un cuadro de sacrificio y valentía emocional, mientras en realidad su vida pública seguía perfecta, impecable, celebratoria. Y entonces Kai la detuvo. Solo una frase. Eso no coincide con lo que me dijiste antes. Grace guardó silencio. Un silencio breve, pero definitivo, porque la gente que miente improvisa, y cuando improvisa se enreda. Intentó corregirse, cambió la fecha, ajustó los detalles, reescribió la cronología como si las emociones fueran piezas de un rompecabezas movible, pero ya era tarde. Kai ya había cruzado el punto desde donde la ilusión no podía sostenerse. La escuchó completar su explicación, y esta vez no la creyó. Esa noche no lloró, esa noche no explotó, no rompió nada, no gritó, no se desplomó como en las veces anteriores. Simplemente se quedó sentado en silencio, con el celular sobre la mesa, mirando el suelo como si el mundo estuviera finalmente tomando forma ante sus ojos. Era el silencio de alguien que deja de pelear contra la evidencia, el silencio de alguien que acepta lo que siempre estuvo ahí. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar algo que realmente no necesitaba. No quería ser invasiva, no quería parecer lista para decir, te lo dije. Hay derrotas emocionales que no necesitan testigos, pero tampoco deben vivirse solos, así que me quedé cerca, pero no encima. Al cabo de unos minutos, Kai respiró hondo y habló sin levantar la mirada. Me mintió desde el principio. No era una pregunta, era un dictamen. Me acerqué despacio y me senté frente a él. Sus manos estaban quietas. Parecía extraño verlo así, tan sereno en medio del derrumbe, pero entendí que no era calma, era agotamiento. Había luchado tanto por sostener esa idea, esa ilusión, que ahora ya no le quedaban fuerzas para defenderla. No solo estaba casada, nunca pensó dejarlo, nunca pensó elegir algo diferente. Yo solo fui el escape, una distracción emocional, una historia paralela para ocupar un espacio que ni siquiera existía de verdad. Sus palabras no eran de rabia, eran de comprensión, y esa comprensión dolía más que cualquier engaño, porque ya no necesitaba imaginar excusas, ya no estaba buscando culpables externos, había llegado al centro. No me mintió solo a mí, yo también me mentí a mí mismo. Ahí estaba la herida, la real, la profunda, la que nunca depende del otro. Durante los días siguientes, Kai tomó distancia, no de manera abrupta, ni dramática, ni con mensajes de ruptura impulsivos. Fue un retiro gradual, intencional, consciente. Respondía poco. Dejaba sus palabras cortas, no cedía a promesas, ni a lágrimas digitales, ni a súplicas disfrazadas de amor. Grace lo percibió, lo sintió deslizarse fuera de su control, y como hacen las personas que temen perder poder, intensificó el juego. Declaraciones repentinas de amor profundo, mensajes largos en horas de madrugada, confesiones inventadas de sufrimiento. Eres la única persona que me entiende. Sin ti no sé quién soy. Dame un poco más de tiempo. Estoy a punto de dar el paso. Cada frase era una cuerda lanzada en su dirección, pero algo había cambiado. Kai ya no estaba en el mismo lugar desde donde esas cuerdas podían atraparlo. Las miraba, las reconocía y las dejaba caer al suelo. Una tarde cualquiera, tomó el teléfono, respiró hondo y escribió el último mensaje. No puedo seguir en esto. No quiero ser parte de una mentira. No quiero vivir en una historia paralela. Si algún día tu vida es realmente libre, entonces decide desde la verdad, no desde el escondite. Pero yo ya no voy a estar aquí esperando. No hubo rabia, no hubo reproche, solo dignidad. Grace respondió con dramatismo, luego con enojo, luego con silencio. Y eso fue todo. El ciclo había terminado, pero la historia no se cerraba solo ahí, porque las relaciones humanas no son hilos aislados. Se entrelazan con recuerdos, heridas antiguas, estructuras internas que no desaparecen de un día para otro. Aquello no era simplemente dejar ir a una persona, era enfrentar una versión de sí mismo. Los días posteriores fueron extraños. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Había una sensación de alivio, mezclado con una tristeza profunda y necesaria. Era el duelo de algo que nunca había sido real, pero que había sido sentido. Y los sentimientos, aunque nazcan en una mentira, siguen siendo reales. Durante varias noches, Kai y yo hablamos largamente, sin acusaciones, sin superioridad moral. Solo dos personas mirándose con honestidad. Me habló de su miedo a quedarse solo, de esa necesidad latente de sentirse elegido, de cómo a veces el afecto se convierte en una especie de droga emocional, suave, adictiva, peligrosa, que te obliga a aceptar lo que sabes que no es para ti.
Yo le hablé de mis propias cicatrices, de mis propias decisiones erróneas, de cuánto cuesta aceptar que el amor no sana si nace desde la carencia, que duele más soltar una mentira bonita que aferrarse a una verdad incómoda. Ninguno de los dos buscaba tener razón, buscábamos comprensión, y poco a poco la encontramos. Unos meses después, las cosas empezaron a cambiar, no de manera cinematográfica, no con finales de película, no con nuevos amores perfectos apareciendo de la nada. Cambiar de verdad suele ser menos espectacular, pero más real. Kai comenzó terapia, no porque estuviera roto, sino porque quería dejar de repetirse. Quería conocer el origen de sus patrones, no solo sus consecuencias. Empezó a cuestionar su modo de elegir, la forma en que confundía intensidad con conexión, sacrificio con amor, dependencia con compromiso. Al principio fue duro. La terapia no acaricia, confronta. Lo vi regresar a casa algunas noches cansado, sensible, drenado, pero también más consciente, más presente, más auténtico. Yo, por mi parte, también hice mi propio proceso. Comprendí que a veces uno se queda en historias ajenas para evitar mirar la propia, que acompañar el dolor de otro es fácil cuando sirve para no escuchar el propio. Aprendí a poner límites, a sentir sin cargar, a estar sin desdibujarme, y con el tiempo nuestra convivencia dejó de ser refugio de sobrevivientes y se convirtió en una compañía elegida, no por miedo, no por necesidad, por presencia. Grace desapareció de nuestras vidas como entró en ellas, con silencios, con apariencias, con una historia que nunca terminó de ser real. No supimos más de ella, ni lo buscamos. Algunas personas no necesitan explicación final, necesitan distancia. Lo importante no fue su ausencia, fue lo que quedó cuando se fue, la cicatriz y la lección. Un día cualquiera, sin fecha especial, sin motivo aparente, Kai se sentó en el balcón conmigo mientras el atardecer teñía el cielo de un naranja suave. No había tensión, ni peso, ni drama. Solo calma. Me dijo de repente, «Gracias». Lo miré. «¿Por qué?». Sonrió con una tristeza luminosa. «Por no abandonarme, incluso cuando yo estaba a punto de abandonarme a mí mismo». Yo negué suavemente la cabeza. «No te salvé», respondí. «Solo estuve ahí mientras tú aprendías a salvarte». Se quedó cinzado unos segundos, y supe que lo había entendido. La verdadera redención no llegó en un momento épico. Llegó en pequeños gestos. Dormir sin ansiedad, comer sin pensamientos intrusivos, reír sin miedo, tomar decisiones sin sentir que el mundo dependía de ellas. La vida siguió, pero de otra manera, más consciente, más honesta, más libre. Con el tiempo, ambos volvimos a abrirnos al mundo, no de golpe, no con prisa, no desde la urgencia por llenar vacíos. Esta vez no buscábamos una historia que nos rescatara, buscábamos una que pudiéramos construir desde la verdad. Y quizá eso fue lo más importante de todo, porque la traición no nos definió. El engaño no fue nuestro final. El dolor no fue la última palabra. Lo que realmente nos transformó no fue lo que otros hicieron, sino lo que elegimos hacer con lo que nos hicieron. Rompimos el patrón, y por primera vez en mucho tiempo, no teníamos miedo del después. Ese fue el verdadero final. O tal vez, el verdadero comienzo.